Un segundito, por favor. Ahora sí, por fin. Bueno, ahora sí voy a empezar a guardar. Voy a empezar a guardar la sesión. Ahora sí. Entonces, les decía, vamos a empezar con el método, el primero de los métodos de rigideces, que es el método llamado dependiente de flexión, slope deflection, que se llama en inglés. Y es un método basado en el cálculo de deflexiones, pero deflexiones angulares. Está hecho para problemas en vigas y en pórticos, ¿de acuerdo? No así para cerchas. Entonces lo que vamos a ver en este tema van a ser principalmente vigas y pórticos, pero vigas y pórticos con grados de hiperestaticidad altos. Esa es la característica. Ocurre algo muy interesante. En este método, cuanto mayor es el grado de hiperestaticidad, mejor. Mejor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si hay más apoyos, más empotramientos, eso se traduce en que hay menos posibilidad de rotaciones. Este método se basa en la determinación de las rotaciones de los titas. Entonces, si yo tengo muchos empotramientos, muchos apoyos que restringen las rotaciones, entonces cuantas menos rotaciones tenga, menos incógnitas voy a tener. Entonces, de entrada nomás la situación es inversa a lo que estábamos acostumbrados. Entonces aquí un sistema con muchos empotramientos, lejos de complicarnos la tarea, más bien nos la facilita, por esa razón. ¿Ya? No se busca calcular de entrada reacciones, no es eso lo que queremos, sino calcular desplazamientos. Esos desplazamientos los vamos a conocer como grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo cambia la forma de razonar. En vez de pensar en el número de reacciones que tenemos como incógnita, lo que vamos a hacer es pensar en el número de grados de libertad del problema, es decir, el número de desplazamientos en los nodos que se tiene que considerar en el problema. Cuantos más grados de libertad haya, más incógnitas va a tener nuestro planteamiento. Por ejemplo, acá tenemos algunas vigas, pórticos. En el caso A, fíjense ustedes, es una viga que está simplemente apoyada a la izquierda y empotrada a la derecha. El empotramiento a la derecha elimina cualquier posibilidad de giro. Y la rotación en A, vamos a llamarle tita A. En este problema, el único grado de libertad sería tita A. Entiéndase que estamos hablando de los apoyos, o sea, los puntos donde están los apoyos son los puntos en donde vamos a preguntarnos si la estructura puede o no puede desplazarse. Está claro que tanto en A como en B no hay posibilidad de desplazamiento vertical, pero lo que sí puede haber es una rotación que, como pueden ver acá, es tita A. En el caso de la viga B, vean ustedes que los nodos a considerar son A, B y C. ¿Qué grados de libertad tenemos? Pues debido a la carga P, la deformada es como indica la línea punteada. Fíjense que tenemos un desplazamiento tita A, un desplazamiento tita B, que son distintos, un desplazamiento tita C, porque el punto C va a terminar con una pendiente, no va a quedar en posición horizontal la viga en el punto C, y además un desplazamiento en C, porque al no haber apoyo, pues se desplaza hacia abajo, delta C. En suma tendríamos 4 desplazamientos posibles, 3 titas y un delta. Por lo tanto, habrían 4 grados de libertad. En el caso del pórtico que vemos acá, es un pórtico con columnas de distinta altura y una viga. Vemos una carga lateral. Esa carga lateral de entrada está ocasionando un desplazamiento lateral en la estructura. Visto desde el nodo B, ese desplazamiento es delta B. Visto desde el nodo C, ese desplazamiento es delta C. Pero no puede ser distinto delta C de delta B, porque lo contrario implicaría que la viga varíe su longitud, y eso está excluido de un análisis lineal como el que estamos haciendo. Por lo tanto, delta B y delta C tienen que ser iguales. ¿Qué significa esto? Puede darse esta situación de existir 2 desplazamientos, pero al ser iguales entre sí suman como un solo grado de libertad. Dicho de otro modo, como una sola incógnita.
¿De acuerdo? Entonces los dos desplazamientos horizontales, delta B, delta C, en realidad son uno solo. Por el lado de las rotaciones, fíjense que A y D son empotramientos. No hay rotaciones, no hay traslaciones en A y en D, pero lo que sí tenemos en B y en C son giros. Fíjense, el θ B es un giro y el θ C es otro giro. Noten cómo aquí se está suponiendo que va a haber una doble curvatura en la viga, de manera que θ B apunta hacia abajo y θ C hacia arriba. Ese es el supuesto que se está haciendo. En este método, al igual que en otros que ya hemos visto, uno propone, plantea un desplazamiento de la estructura, una deformación, y luego verifica si ese supuesto estaba bien o no. Pero desde ya la deformación va a ser como indica la línea punteada en este caso. Conclusión, ¿cuántas incógnitas, es decir, cuántos grados de libertad tenemos en este problema? Pues tendríamos dos titas, θ B, θ C, y un delta, delta B, o si quieren delta C. 3 grados de libertad en total. Entonces fíjense, el hecho de que en este pórtico A y D sean empotramientos, lejos de complicar la tarea, más bien nos facilita. ¿De acuerdo? Cuanto más restringida esté la estructura, cuanto más hiperestática sea la estructura, mejor para este método. ¿Ok? Sigamos adelante. Vamos a las ecuaciones del método pendiente de flexión. Esta teoría es muy útil. Yo en lo que va del curso he tratado de no mostrar teoría prácticamente, sino ir directo a los métodos. Pero esta realmente es útil porque si no la ecuación del método pendiente de flexión queda un poco rara y hay algunas cuestiones como por ejemplo el de los momentos de empotramiento que enseguida vamos a hablar, queda medio suelto, no logra entenderse muy bien si no revisamos la teoría. Entonces por esta vez vamos a revisar la teoría. De hecho la clase de hoy está pensada para eso, para revisar la teoría. ¿De acuerdo? Les pido después de esto le echen una leída a la versión del libro que ustedes gusten, esta o la que está en español, para complementar todo lo que aquí vamos a decir. El método se basa en, fíjense en esta figura, trata de encontrar una relación entre los momentos en los extremos de las barras y sus respectivos giros o desplazamientos o grados de libertad. ¿Ya? La viga puede ser una viga con muchos apoyos, como lo que se sugiere aquí. Esta podría ser una parte de una viga continua. ¿De acuerdo? Como pueden notar, la viga está cortada, por lo tanto, estamos viendo solamente una parte de ella. O podría ser un pórtico, tal vez esto es parte de un pórtico, igual no se logra notar. Da lo mismo. ¿De acuerdo? La forma de analizar es separando cada barra que forma la viga continua o que forma el pórtico, cada barra la vamos a considerar de manera separada. ¿A qué me refiero por una barra? Me estoy refiriendo al elemento que empieza, por ejemplo, acá en el nodo A y termina en el B. En la vida real, esta puede ser una viga que está apoyada en A y en B y que no hay una barra como tal, es un solo elemento, es una sola viga. ¿Sí? Por ejemplo, de acero o una viga de hormigón. Esto de pensar siempre discretizando las cosas, o sea, volviendo el problema de una barra, de una viga continua en un conjunto de barras, es una forma bastante razonable de analizar un problema de análisis estructural. De hecho, esta idea se lleva más adelante al método que hoy en día es el más utilizado y es el método de los elementos finitos, el cual lo que hace es discretizar, dividir la estructura en pequeños elementos. Por ejemplo, la viga AB, dividirla incluso en pequeños elementos y para cada uno de estos pequeños elementos plantear las ecuaciones de la mecánica. Acá la idea es similar, solo que no vamos a separar la viga AB en pequeños pedacitos, sino la vamos a tomar como si fuese un solo elemento, la viga que empieza en A y termina en B. Entonces, este análisis se hace por barras, ¿no? Hasta terminar de recorrer toda la viga o todo el pórtico.
La carga que actúa sobre la viga o el pórtico puede ser de cualquier tipo, por ejemplo, esta carga W que es distribuida, la carga P que es una puntual, pueden haber más cargas puntuales, estar ubicadas donde sea, no importa, el método se aplica igual. ¿Qué situaciones considera el método? ¿Qué grados de libertad considera? Lo primero que puede ocurrir, fíjense en la línea punteada, quisiera que miren la línea punteada. Esa línea punteada representa la deformación de la viga en el tramo AB. Luce un poco extraño, lo más extraño de esta línea punteada es que el punto B aparece más abajo, lo cual en la mayoría de los casos no se da así. Pero ocurre que, voy a empezar por ahí, el desplazamiento vertical de B en la práctica puede representar un asentamiento. Y como ya hemos visto en otros métodos, los asentamientos son importantes. Hay que de alguna manera poder introducirlos en el cálculo. Entonces, el método es bastante general y toma en cuenta, primero que nada, la posibilidad de un asentamiento. Llamémosle delta a ese asentamiento. Entonces, claro, el apoyo B aparecería abajo como sugiere esta figura. ¿Qué pasa si en la realidad no hay asentamientos en ninguna parte de la viga o del pórtico? Bueno, simplemente el delta de la ecuación a la cual vamos a llegar enseguida lo vamos a eliminar. Vamos a decir delta vale 0 y listo, ¿no? Pero en el caso general se considera delta. Ahora, esta ecuación está basada en momentos y giros, de ahí el nombre. Delta no es un giro, delta es un desplazamiento vertical. Sin embargo, hay una posibilidad de convertir delta en una rotación. Y quisiera que se fijen ahora en esta línea negra gruesa que subtiende un ángulo psi con respecto de la horizontal, que es donde estaba la viga al principio. ¿Lo ven todos? Hay una línea en color negro grueso, tenemos la línea por donde pasa originalmente la viga, la horizontal, y delta, que es cuánto se ha desplazado el apoyo B. Entonces se forma un triángulo, el que acabo de describir. Y en ese triángulo hay un ángulo llamado, bueno, hay un ángulo que lo denotamos por psi. Evidentemente ese ángulo se relaciona con delta. Si nosotros ponemos tangente de psi, esto es igual a delta dividido entre la longitud AB. A la longitud AB podríamos llamarle simplemente L, longitud de la barra. Entonces, yo puedo de entrada nomás relacionar psi con delta. Tangente de psi igual a delta sobre L. Ahora bien, en los problemas que nos interesan en la práctica, los asentamientos no son muy grandes. O sea, sería un desastre que se asiente un apoyo 1 metro, por ejemplo. Eso es colapso seguro de la estructura. Ya no hay nada que analizar ahí. Aquí estamos analizando problemas de asentamientos pequeños. Entonces, delta, si es que existe, podría ser del orden de unos cuantos milímetros. Entonces, imagínense si esto fuese un asentamiento de 5 milímetros, por decir, y la viga tiene una luz de 5 metros, la tangente sería 5 milímetros dividido entre 5 metros, 0.001, ¿no es verdad? Una milésima. Eso significa que el ángulo, para dar una tangente tan pequeña, el ángulo debe ser muy pequeño también. Y eso es lo que ocurre en la realidad. Este ángulo psi es muy pequeño. Entonces, lo primero que vamos a decir es que este ángulo psi es prácticamente igual a su tangente. O sea, la tangente del ángulo y el ángulo en sí mismo son idénticos. Pero aclarando que el ángulo tiene que estar en radianes. Esto ya han debido ver en cursos básicos de matemáticas, de física. Cuando el ángulo es pequeño, la tangente del ángulo es prácticamente igual al ángulo. Esto también se cumple con el seno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en vez de pensar en tangente de psi, yo voy a pensar simplemente en psi. ¿Cuánto vale el ángulo psi en radianes? Delta dividido entre L. ¿Ok? Ahí está el giro. Ahora, los otros dos giros son más fáciles de entender.
El ángulo θ A es cuánto rota el nodo A eh, debido a las cargas externas. Fíjense la línea punteada otra vez, el ángulo θ A es el que llega hasta la línea punteada partiendo desde la horizontal. Y lo propio, el ángulo θ B, que pueden verlo aquí abajo, es la misma idea, solo que en este caso θ B sería la distancia angular, claro, el ángulo que va desde la horizontal y en el sentido que se muestra en la figura. ¿De acuerdo? Ahí están nuestros tres ángulos entonces, θ A, θ B y psi. Esas tres rotaciones tendríamos que tomar en cuenta como grados de libertad en el caso más general posible. Los otros desplazamientos, los traslacionales, no deben aparecer acá. No aparecen, los que aparecen son estos tres ángulos. ¿Qué pasa si alguno de estos tres ángulos no existe en el ejercicio que estamos analizando? Bueno, simplemente lo vamos a excluir de la ecuación y no pasó nada. ¿Ok? A ver, hasta aquí alguien me podría avisar, por favor, si se está viendo, si se ha interrumpido la exposición. Todo bien. Ok, yo no voy a salir del PDF para que no vuelva a pasar lo de hace rato y me quede con el PDF colgado. ¿Ya? Entonces me voy a mantener aquí. Por favor, cualquier consulta hágamela por audio. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos adelante. Fíjense que en celeste aparecen los momentos. Vamos a llamar a esos momentos momento AB y momento BA. Son los momentos internos. Estas no son cargas externas, no son acciones, sino son más bien las reacciones, los momentos internos en los extremos A y B respectivamente. ¿Cómo vamos a denotarlos en la resolución de ejercicios de estos momentos? Pues depende, ¿no? Si las etiquetas son letras, esta notación parece bastante buena. Momento AB significa momento en el nodo A cuando estamos apuntando hacia el nodo B. Vean que esto último es importante porque si nosotros estamos en el nodo A pero estamos mirando hacia el otro lado, a la izquierda, entonces ya no será el momento AB, será el otro momento del otro lado. ¿Cómo se llamará? Bueno, no sé, AC, AD, lo que queramos. Del otro lado tenemos el momento BA. La idea es la misma, estamos situados en B y hacia el lado donde está A. Ahora, noten ustedes el sentido en el que se dibujan los momentos AB y BA. Ambos están en el sentido. ¿En qué sentido? Horario. Sentido horario. Esta es la convención de signos. Toda rotación y todo momento que vaya en el sentido horario lo vamos a tomar positivo. Y si va en el sentido antihorario va a ser negativo. Así es que cuando vayamos a plantear nuestros problemas vamos a considerarlos a todos los momentos positivos. Si nos sale ya al resolver el sistema de ecuaciones positivo el momento, pues quiere decir que estaba bien el sentido era el que habíamos dibujado. Y si sale negativo es que iba en el sentido opuesto. ¿De acuerdo? Bueno, con esa aclaración empezamos ahora a tratar de sacar o de deducir la ecuación del método. La idea es obtener una ecuación que relacione el momento AB con los desplazamientos θA, θB y psi. Y luego el momento BA con los mismos tres desplazamientos. Esa es la idea. ¿Cómo se consigue esto? Pues mediante los factores de rigidez que ahora mismo vamos a pasar a ver. ¿Sí? Empecemos con el procedimiento. Acá tenemos a la barra AB, a la misma que estábamos analizando hace rato, pero con una condición. Hace rato estábamos diciendo, bueno, la barra AB es una parte del pórtico de la viga. Y aquí da la impresión de que no se ve al resto de la viga o del pórtico. Es que en realidad lo que vamos a hacer es esto.
Como queremos la relación entre momentos y giros, no vamos a analizar el problema con todos los giros presentes. Lo que vamos a hacer es restringir de modo que no haya ninguna rotación, ningún grado de libertad, salvo uno. Por ejemplo, acá fíjense, en nuestra barra AB restringimos completamente el extremo B y dejamos que el extremo A sea el único que tenga un grado de libertad, en este caso θ A. ¿Qué pasó con el asentamiento en B y qué pasó con la rotación en B? Bueno, vale 0. ¿Por qué vale 0? Pues porque yo estoy suponiendo que en B tenemos un empotramiento. Entonces, lo que vamos a hacer es restringir todos los giros salvo uno. ¿Y cómo lo vamos a restringir? Poniendo empotramientos. Estos empotramientos sirven para que yo pueda desarrollar el método. En la realidad no existen, en la realidad no hay empotramientos. Entonces es un artificio en el cual se basa este método. ¿Ok? Bueno, entonces nuestro sistema estático sería el que estamos viendo en la figura. Una barra AB cuya única rotación es θ A, todo lo demás vale 0. O sea, cualquier otra rotación o desplazamiento en A o en B vale 0. Necesitamos colocar un momento en el sentido horario, aquí está, y le llamamos a este momento AB. Entonces ahora lo que pretendemos es hallar una relación entre el momento AB y θ A, y eso aparece calculado en esta parte. Momento AB igual a una constante por θ A. Y como el momento AB y el momento BA están relacionados, también se puede escribir la ecuación para el otro momento. Ahora, el cálculo lo vamos a realizar utilizando el método de la viga conjugada que ustedes ya han visto en el tema anterior. Fíjense, tengo la viga real AB, dibujo la viga conjugada A'B'. La longitud de la viga real es L, la longitud de la viga conjugada es L también. Los apoyos. El apoyo móvil en A se convierte en apoyo móvil en A', o sea, no cambia. El empotramiento en B se convierte en extremo libre en B. Y sobre este hay que colocar la ecuación de momentos, como si fuese una carga. Momento dividido entre EI. ¿De dónde sale esta figura? Miren, es un triángulo hacia arriba y luego otro triángulo hacia abajo. ¿Alguien podría dar alguna explicación de dónde sale este diagrama de momentos? Recuerden, el método de viga conjugada se basa en calcular los momentos, dibujar el diagrama de momentos y colocarlo como si fuese carga sobre la viga conjugada. ¿Qué explicación le damos a esta ecuación o a este gráfico? A ver, les pido por favor analizar, quizás mirando este par de ecuaciones y la gráfica, encontrar alguna explicación. Desde ya una ayudadita, aquí hay superposición, por eso es que sale el gráfico así. A ver, un minuto. Muy bien, a ver, ¿cuál sería la explicación si alguien se anima a dar una? Es un poco extraño el diagrama de momentos, ¿no? Se supone que lo que estamos haciendo es, para la viga real, que es esta que tenemos a la izquierda, calcular los momentos y en realidad graficar el diagrama de momentos a lo largo de la viga. Y esa gráfica deberíamos de colocarla a manera de carga en la viga conjugada, esa es la idea. Pero fíjense cuál es el truco, vamos a decir entre comillas. En este, que es un caso hiperestático, ahí está la diferencia principal con las vigas que estábamos analizando en los temas anteriores. Esta, que es una viga hiperestática, la vamos a analizar mediante el principio de superposición, ¿sí? Hacemos de cuenta que solamente actúa el momento AB. A ver, hagamos esto mentalmente. El momento AB es el único que actúa. Me olvido del BA por el momento. ¿Qué significa me olvido del BA?
hago de cuenta que el otro extremo es un extremo libre. Es como si yo tuviese un empotramiento en el extremo A y un extremo libre en B. Entonces, ¿cómo es el diagrama de momentos en ese caso? Pues el momento es grande en A y disminuye linealmente hasta llegar a B haciéndose cero. Ese es el gráfico triangular que tenemos por encima de la viga, acá en AB. Ahora, el momento, las flechas están apuntando hacia arriba, eso significa que el momento es positivo, ¿verdad? Y sí, es positivo porque si ustedes recuerdan la convención de signos en viga conjugada, es la de resistencia de materiales. Cuando el momento entra, como se ve en la figura, por el lado izquierdo, entonces el momento es positivo. La carga tiene que ser momento dividido entre EI, y es justo lo que aquí se ha puesto, momento AB entre EI. Entonces ya tengo la primera parte, el aporte del momento AB a lo largo de toda la viga. ¿De acuerdo? Este momento AB termina siendo, o más bien, el diagrama de momentos, en ese caso, termina siendo 0 en B. Por eso tenemos el diagrama triangular acá. ¿Qué ocurre del otro lado? Del lado B tenemos al momento BA. Ese momento BA, fíjense, según resistencia de materiales, comienza siendo negativo. Claro, tendría que ir en el sentido opuesto para ser positivo este momento BA. Entonces colocamos la flecha hacia abajo. Habría que pensar ahora en eliminar al momento AB, pero ¿cómo se lo elimina al momento AB? Pues pensando que esto es un extremo libre. Es como si tuviésemos un empotramiento en B y extremo libre en A. ¿Cómo es el diagrama de momentos en ese caso? Pues otra vez es lineal, pero ahora con el momento BA apuntando hacia abajo, en el extremo B, B', y disminuyendo el diagrama linealmente hasta hacerse cero en la prima. El diagrama de momentos total no es más que la suma de estos dos, o sea, habría que hacer una sumatoria entre los dos diagramas de momentos y tendríamos ahí un resultado. Se ve que por la parte media de la viga se va a cancelar porque las flechas tienen exactamente el mismo tamaño hacia arriba y hacia abajo, mientras que de la mitad a la izquierda el momento es positivo, o sea, queda el momento neto hacia arriba, mientras que de la mitad a la derecha queda el momento neto hacia abajo. Entonces el diagrama total de momentos tendría que tener un punto 0, más o menos por la mitad de la viga, y el momento AB máximo positivo a la izquierda y BA máximo positivo a la derecha. Máximo negativo, perdón, a la derecha. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la utilidad de dividir en dos triángulos? Pues simplemente que a la hora de analizar la estática, que es lo que vendría a continuación, es más fácil sacarle la resultante a un triángulo que sacarle a la suma de los dos diagramas de momentos. Nada más que eso. Ahora, no mencioné al principio por qué los momentos AB y BA apuntan en los sentidos que estamos indicando. Pues apuntan en esos sentidos porque la convención de signos dependiente de flexión dice que los giros tienen que ser horarios. Entonces nosotros de partida tomamos momento AB y momento BA horario. ¿De acuerdo? Ahora, notamos que el único ángulo que aparece es θ. ¿De acuerdo? No perdamos de vista esta situación. Se supone que lo que queremos es analizar la relación entre los momentos en los extremos de la barra, o sea, AB y BA, con todos los giros posibles, las rotaciones en la barra. Pero lo vamos a hacer de uno en uno, o sea, dejamos la rotación, una sola de las rotaciones, y el resto lo hacemos cero, lo restringimos poniendo un empotramiento. Entonces aquí estamos analizando solamente el momento, o más bien el giro θA. Fíjense que también la rotación se la está dibujando en el sentido positivo, horario. La línea punteada entonces corresponde a una rotación θA positiva. Todo positivo de partida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora quisiera yo calcular θA, una ecuación para θA. Pero resulta que θA en la viga real
es igual al cortante en A en la viga conjugada. O sea, el cortante en A prima, es igual a tita A. Con eso yo puedo ir a la viga conjugada y hacer mi análisis de estática. Es como si empezara un problema nuevo y dijéramos, bueno, a partir de la estructura que ve en el lado B de la figura, encuentre el valor de la reacción en el apoyo A, es decir, V'A. ¿Sí? ¿Y cómo va a encontrar eso? Pues aplicando las ecuaciones de la estática. Y una vez obtenga V'A, eso va a ser igual a tita A. Esa es la idea. Entonces, fíjense ustedes acá abajo, en lo que les pedí que analicen hace un momento, son las ecuaciones de la estática simplemente. Si está en equilibrio estático la barra de la viga conjugada, entonces suma de fuerzas en la vertical tiene que ser 0 y suma de momentos en cualquier punto tiene que ser 0. Acá se está sumando momentos en A' e igualando a 0 y sumando momentos en B' e igualando a 0. Ustedes pueden notar que esa suma de momentos sale muy rápidamente. A ver, revisemos una. Con que entendamos una, el resto de la teoría va a entrar sin ninguna dificultad porque es lo mismo. Por ejemplo acá, suma de momentos en A'. Si sumamos momentos en A', el cortante BA se anula y solo tengo dos resultantes. La resultante del triángulo que va hacia arriba por su brazo, que sería un tercio de L, el brazo, y la resultante del triángulo que está hacia abajo, que se encuentra a 2/3 de L. ¿Se dan cuenta? Son brazos distintos. Esta suma de momentos viene así. La resultante, entre corchetes, por el brazo L tercios, menos la otra resultante por su brazo 2/3 de L. ¿Cuánto vale la resultante en cada caso? Bueno, es el área de un triángulo, un medio de la base por la altura. Un medio de la base, que es momento AB entre EI, por la altura, que sería la longitud L. Y lo propio al otro lado. ¿Lo ven? La otra ecuación la planteamos haciendo sumatoria de momentos en B', pero es idéntica. Y de esto nos va a quedar una ecuación que nos va a permitir resolver el momento AB en función de tita A y el momento BA en función de tita A. O sea, es como si nos quedaran dos ecuaciones con dos incógnitas, el momento AB y el momento BA. Todo lo demás es conocido. Vean que en la ecuación de suma de momentos en B' aparece el cortante B' por su brazo, B' por L. Aquí está. Pero en vez de poner B', ya acá en el libro ponen directamente tita A. ¿Por qué? Porque el método dependiente de viga conjugada asegura que esto es así. El cortante en la viga conjugada es igual a la deflexión angular en la viga real. Entonces, de una vez a mí me interesa colocar la ecuación de la viga real. Resuelvo el sistema de ecuaciones y llegamos a las primeras dos ecuaciones fundamentales. Resulta que el momento AB había sido igual a 4 veces EI sobre L por tita A. O sea, aquí, esta es la figura que me interesa. El momento AB había sido igual a 4EI sobre L por tita A. 4EI sobre L por tita A. Relación entre el momento en el lado izquierdo de esta viga y el desplazamiento angular tita A también en el lado izquierdo. Mientras que al otro lado, el momento BA, es decir, al lado derecho, este momento BA también existe y se relaciona con tita A y no son iguales. Fíjense que se parecen pero no son iguales. De hecho es la mitad. 2EI sobre L por tita A. Ahora, esta ecuación, este par de ecuaciones a las que hemos llegado, son ecuaciones de rigidez, porque muestran cómo se relaciona un momento con su respectivo desplazamiento angular. Esto es como F igual K por X, solo que en vez de para una fuerza lineal, para un desplazamiento lineal, se coloca para un desplazamiento angular, una rotación, pero es la misma idea. En vez de F igual K por X, aquí tengo un momento igual 4EI sobre L por tita A. Entonces el 4EI sobre L representa la rigidez. ¿La rigidez de qué? La rigidez de la viga en el apoyo A ante un giro tita A.
O sea, ¿qué relación hay entre el momento en el extremo A y el respectivo giro en A? Esa relación está dada por la ecuación 10.1. Y la constante que relaciona al momento con la deflexión es la constante de rigidez. Entonces, con esto habríamos obtenido el primero de los factores de rigidez. ¿De acuerdo? No olvidemos que rigidez se mide en unidades de fuerza sobre longitud o de momento sobre desplazamiento angular. ¿Qué representa en este caso? El momento unitario, o el momento, mejor dicho, para obtener un desplazamiento unitario. Si θ valiera 1, el momento sería exactamente igual al coeficiente de rigidez 4EI sobre L. Por lo tanto, ¿qué significan físicamente 4EI sobre L? Es la rigidez. Es el momento que ocasiona un desplazamiento unitario. Momento que ocasiona un desplazamiento unitario. Y es justo lo contrario al coeficiente de flexibilidad que veíamos en el tema anterior, las Fs, ¿se acuerdan? Los coeficientes de flexibilidad vienen al revés. En vez de ser el momento para un desplazamiento unitario, son el desplazamiento para un momento unitario o el desplazamiento para una fuerza unitaria. Algebraicamente, matemáticamente, no es más que despejar θ, y en cuyo caso habría que llevar el coeficiente 4EI sobre L, pero invertido al lado izquierdo de la ecuación. Esa inversa llegaría a ser el coeficiente de flexibilidad. Y cuando lo tenemos despejado del lado de las fuerzas, la fuerza o el momento, en este caso entran como si fuesen lo mismo, igual a 4EI sobre L por θA, el 4EI sobre L representa un coeficiente de rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, tantos kilonewtons por metro, rigidez. Tantos metros por kilonewton, flexibilidad. ¿Sí? Matemáticamente es muy fácil de entender esto, pero físicamente es interesante porque representa dos cosas distintas. Fuerza para un desplazamiento unitario o desplazamiento para una fuerza unitaria. ¿Ok? En este caso vamos a hablar de fuerzas para un desplazamiento unitario. Esos son los coeficientes de rigidez. Ahora, es llamativo que el coeficiente de rigidez del lado BA sea la mitad del lado AB. O sea, la relación entre el momento que tenemos a la derecha y el mismo θA es a la mitad de lo que teníamos entre el momento cuando actuaba en el mismo lugar en donde calculábamos el desplazamiento. ¿Sí? Bueno, esto hay que repetirlo para el otro caso. Fíjense, voy a la figura general. En la figura general habíamos dicho, vamos a analizar la relación entre el momento en los extremos de la viga, o sea, AB y BA, con todos los grados de libertad. En este caso con θA, que ya lo habríamos hecho, luego con θB, que está aquí abajo, y luego con delta, pero en realidad con delta lo vamos a hacer con psi, que están relacionados ambos. Entonces los tres giros son θA, θB y psi. ¿De acuerdo? Pero lo hacemos por separado. Primero hemos trabajado con θA, ahora pasemos a θB. Lo voy a mostrar rápidamente, sé que ya me he pasado de la hora prácticamente, pero es que hemos estado mucho rato con interrupción. Permítanme estito más y con eso voy a terminar. El momento AB ahora quedaría, perdón, la figura tendría que ser la que está aquí abajo. Aquí está. Fíjense cómo se invierte para el cálculo con θB. Ahora el lado que tiene que estar empotrado es A y el lado en donde se permite que haya rotación es B. La rotación tiene que ser en el sentido positivo, o sea, así como se ve en la figura, la curvatura. Si no, θB no sería positivo. Y el momento, tanto el BA como el AB, también tienen que ser positivos, o sea, horarios. Pero este problema y el anterior, este de acá, que es el que ya hemos analizado en detalle, son lo mismo. Y obviamente van a conducir al mismo resultado, solamente intercambiando. En vez de AB será BA y en vez de θA será θB, pero es la misma situación. Eso hace que no sea necesario volver a plantear nada, sino fíjense aquí en el libro ponen directo el resultado. El momento BA
es igual a 4EI sobre L por tita B. Y el momento AB es 2EI sobre L por tita B. ¿De acuerdo? Bueno, me he quedado a medio camino de intentar explicar el origen de la ecuación del método, pero les voy a pedir en la siguiente clase un poquito de paciencia, unos 15-20 minutos. Terminamos de analizar la deducción teórica y de ahí en más son solo ejercicios. ¿Sí? Y muy rápidamente yo sé que todos le van a agarrar la idea, porque el método, una vez que se le ha entendido la idea teórica, pues la aplicación es muy sencilla. ¿Ya? Me detengo acá, jóvenes. Si pueden darle una leída a esta parte del libro, sección 10.1, 10.2, ayudaría mucho antes de empezar la clase de mañana. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación? Ok. Listo, jóvenes. Buenas noches entonces y mañana.